viejo carro de carga de madera, cuerda y metal, para tu nacimiento, pesebre o Belén. ¿Dónde lo voy a hacer? Pues aquí en el canal de las cosas de la Lola y en Entre Belén, en mi canal dedicado exclusivamente al mundo del belenismo. Puesto así, vacío tal cual, queda precioso y cargado con todos sus atavíos, queda realmente espectacular. En el vídeo anterior a este hice las ruedas y ahora va el resto del carro. Ya veréis de qué forma lo empiezo a hacer. Bueno, aquí tengo la plantilla. Yo le he hecho esta forma porque es fiel a la realidad. Esto está sacado de un carro real. Y yo le he dado las medidas para figuras de 19 a 21 centímetros. Dichas medidas son 26 centímetros desde el principio hasta el final y 13 centímetros y medio de ancho. A eso hay que sumarle, por supuesto, la largura del palo, que son 20 centímetros, por lo que queda un total de punta a punta de 46 centímetros el carro en total. Lo voy a trabajar en poliestireno extruido de alta densidad, lo que le llamamos en el argot así vulgarmente por spam del duro, del que no lleva bolita. Igualmente se podría hacer en madera, pero yo lo voy a hacer así, porque ya las ruedas las hice con este mismo material y la verdad es que con un tratamiento adecuado queda súper duro y es más fácil de trabajar que la madera. Yo voy a combinarlo con estos palitos de bambú que le van a dar la fuerza y la solidez que el carro necesita en la parte de abajo. El grosor de la plancha del pores extruido este es de 2 centímetros de gordito y bueno, me sale la verdad unos tablones bastante respetables. Marco el centro y trazo una línea para hacer el palo. Voy marcando, ya sabéis que el palo tiene que tener 20 centímetros de largura y el ancho van a ser 2 centímetros. Una vez que lo he recortado, he hecho un margen a todo alrededor, dejando 1,5 centímetros. Esto que estoy marcando ahora es para eliminarlo, esto que estoy marcando ahora es para eliminarlo. Por lo que me tiene que quedar solamente un armazón que va a ser la estructura interna de los tablones. Con un cúter bien afiladito paso a cortarlo. Tampoco hace falta que quede estrictamente perfecto, ya que esto se supone que es una madera cortada con métodos rústicos tradicionales, por lo que queda incluso bonitas las imperfecciones. Una vez que le he sacado el centro, quito las imperfecciones más gordas que hayan podido quedar. Para diferenciar los tablones uno del otro, se hace un corte en V para que quede así separadito. Eso lo hago tanto por detrás como por delante. Por supuesto, la parte brillante del poliestireno hay que quitarla, o bien cortando así como estoy yo haciendo, o bien utilizando una lija de grano medio para que la pintura después pueda agarrar bien. Bueno, ahora acelero un poquito la velocidad para que sea un poco más agilizado. Lo que hago es redondear los cantos, voy cortando un poco que no se vea tan filoso y que tenga una apariencia más como si estuviera cortado con una sierra manual. Eso lo hago por detrás y por delante. Hecho esto, le paso una lija
Y para hacerle la imitación del rayado de la madera, con un cepillo o bien de escoria o bien de plástico cerda le voy apretando, pasando muchas veces por el mismo sitio para que vaya quedando el surco del desgastado de una madera vieja. ¿Veis cómo queda? Cada surco tiene que ir en la línea de la dirección de la madera. Ahora lo que hago es cortarle unos trozos así como desgarrados en los puntos, en los extremos, quitándole como si la madera estuviera golpeada y deteriorada, viejísima. Siempre terminando con el cepillo de escoria marcándole la veta. Esto lo hago atravesado y los largos a la larga, marcándole siempre las uniones para que parezcan tablitas individuales. Lo siguiente es ponerlo encima de otra tabla de por spam de los mismos centímetros de grosor, de 2 centímetros, y marcar o bien con el resultante del trabajo que hemos hecho o bien con la misma plantilla que hemos sacado el primer patrón. Sacamos la parte hasta aquí solamente, no el palo, sino hasta ahí, o sea, lo que sería el dibujo de la plantilla, pero yo lo pongo con el otro para que al desgastar la parte de la estructura, pues siempre se le quitan más trozos de lo que ha marcado el patrón, y yo quiero que quede exactamente igual que esa que hemos hecho anteriormente. Lo vuelvo a cortar y veis que al superponerlo por encima pues queda la misma forma. Paso a quitarle la parte brillante igual que he hecho con lo otro, y ahora divido la parte en 3 tablones. No los quito, no los separo, los marco simplemente. Hago un corte en V y voy a hacer como si fueran 3 maderas independientes montadas sobre la estructura. Incluso aquí en la parte donde se supone que une las 3 maderas tiene que haber una ligera separación para que parezca realmente distintas tablones. Y marco de nuevo la veta de la madera para hacerla vieja y desgastada. Voy apretando. Ahí en esa parte del fondo le he hecho un corte. Ese corte será luego un tablón roto. Pero ahora quiero llegar hasta el final con la imitación. Marco bien profundo por delante y por detrás. Voy a hacerle ahora diferentes cortes por diferentes partes para erosionar el tablón, haciéndolo en V, más gordo y más fino, en función del gusto de cada quien. Ya sabéis que siempre os digo que yo os doy la idea, os doy el modelo, y después vosotros lo tenéis que hacer a vuestro gusto, a vuestra manera, cambiando los tamaños y las formas según vosotros queráis. Esto es cuestión de ir maltratando un poco la tabla pero este tipo de cosas, mientras más se trabaje la imitación, mientras más azúcar, más dulce, como se suele decir. Aquí tengo ahora unas piezas marcadas, que esto es donde van a ir el eje de las ruedas. Yo le he hecho esta forma, pero vosotros podéis hacerle la forma que queráis, totalmente rectangular, de forma redondeada, así haciendo un poquito de forma como la he marcado yo, como queráis vosotros. Mirad, en mi Facebook de Lola Temprado os dejaré en la carpeta de álbumes, os dejaré
la plantilla para que si queréis la descarguéis, tanto la del carro como esta. Así simplemente descargáis la foto y la ampliáis al tamaño que vosotros queráis. ¿Veis la forma que yo le he hecho? Bueno, pues esto irá aquí. Tiene que tener el mismo ancho que el carro, perdón, el mismo largo, y aquí es donde irá el hueco, donde irá el eje. Bueno, aquí ya lo tengo enrayado y colocado para hacerle las pruebas. ¿Veis? Ahí es donde va a ir enganchada la rueda. Ahí hay que marcar ahora el sitio exacto donde tiene que ir el eje y donde llevará el agujero para conectar el palo cuadrado que lleva la rueda con el eje redondo. Bueno, le he quitado la parte cuadradita esa que llevaba ahí en medio y lo que hago es marcar con un bolígrafo el sitio exacto donde hay que hacer la hendidura. Pero eso no va a ir en cuadrado, sino va a ir en redondo, porque lo que va a llevar de eje es este palo de madera. Yo este palo lo he comprado en una tienda, en un bazar, que había de muchísimos tamaños, y he comprado este, que es el que más se adecua al tamaño de mi carro. Pero los hay más finos. Ahora lo que hago es calar ese agujerito. ¿Veis? Ya lo tengo calado, el palo pasado, entra totalmente ajustado, muy justo. Y eso va a entrar dentro del cuadradito que había en la rueda. ¿Veis? El cuadradito encaja ahí perfectamente. Y ahora esta parte del eje entra ahí dentro de ese cuadradito. Como yo ya lo hice para la rueda, pues lo que tenéis que hacer es hacerlo así un poquito más largo, marcarle el centro con un soldador para que quede redondito y ajustado, y que quede así, totalmente integrado dentro de la rueda. Yo lo he hecho en 2 piezas porque primero lo hice para completar la rueda y ahora lo tengo que ajustar al carro, pero os recomiendo que lo hagáis esa pieza cuadrada alargadita que he puesto entera de una sola pieza. Una vez colocado en su sitio quedaría así. Las ruedas girarían perfectamente cuando estuvieran las 2 puestas y sería el funcionamiento de un carro normal. Meto en el segundo orificio, tomo medidas de la largaria del palo que tiene que entrar dentro de el hueco de la rueda y corto el palo a la medida exacta. Yo lo voy a cortar con cegueta. Como he dicho, este material es blandito, veis que el palo se dobla, por eso yo lo voy a reforzar. Le voy a poner una caña de bambú, estas ya vienen así, se compran en 12 unidades y son súper baratitas. Tienen flexibilidad, pero al mismo tiempo son bastante fuertes. Así que la voy a colocar y lo hago de una manera súper sencilla. Lo pongo encima del varal, lo marco con un rotulador, un lápiz, un bolígrafo, le hago la forma y hago una hendidura para alojar el palo y que quede totalmente recto a nivel. Lo hago marcando más o menos a la profundidad que necesito para incrustar la cañita en los 2 lados, en uno y en otro. Y ahora con un soldador de punta fina, sin esperar a que caliente del todo, voy apretando hacia un ladito y hacia otro para separar el corte central de los 2 laterales. Si tenéis un aparatillo de estos que gradúan la temperatura del soldador, pues lo ponéis a baja temperatura, y si no, pues tenéis que tener mucho cuidadito de que no se os caliente demasiado.
Entonces lo que hago es ir quemando, y esas rayas que le he hecho en un lado y en otro lo que me hacen es que el calor del soldador coma solamente del corte hacia adentro. Una vez que está hecha la hendidura de un extremo a otro, lo incrusto y queda perfectamente acoplado. Mirad que lo cojo de la punta y suelto y se queda ajustado. Bueno, hasta ahora he tenido todo el carro ensamblado con alfileres unos con otros, y ahora ya que está totalmente cada cosa en su sitio, paso a pegarlo con cola blanca, cola de carpintero. Busco la parte que más me gusta para la parte de arriba y acoplo perfectamente. Si queréis ayudaros con alfileres o puntas de palillos de dientes, podéis hacerlo. Yo le pongo alfileres porque después se los voy a quitar. Como el palo de caña no me da suficiente largura para llegar de un extremo a otro, le hago un empalme y lo pongo ahí, justo metiéndolo debajo de la viga para que haga palanca y quede más fuerte todavía. Y ahora paso a pintarlo. Esta pintura es la misma que he utilizado en la rueda y ya sabéis la composición que os dije. Es una cucharada de Decofix, que es un adhesivo especial para las molduras de Porespán, una cucharada de tapa grieta o Aguaplas, como se llama normalmente, pintura, o bien podéis utilizar el tinte industrial para pintar pinturas, o pinturas acrílicas, o nogalinas al agua, cualquier tipo de colorante que os admita esto, y también un poco de cola blanca para, digamos, fusionar todos los componentes y al mismo tiempo darle fuerza y flexibilidad a la pintura. El grado de fluidez que tenéis que darle dependerá de la profundidad de la grieta que hayáis hecho. Mientras más grande sea la grieta, la hendidura que es del marcado con el cepillo de escoria, más espeso os admite. Si hacéis la grieta pequeñita y lo ponéis la pintura muy espesa, evidentemente se os va a tapar, por lo tanto tendría que tener un aspecto mucho más lechoso. Aquí he dejado secar y ahora sí que le añado un poquitín más de agua para hacerla un poquito más líquida, porque ahora lo que voy a hacer es tapar imperfecciones y reforzar un poco más con la segunda capa. Pero le voy a empezar a dar ya la sombra. Veis que he dado un poco de pintura de esta, un poco más aguadita, y le he dado unos toquecitos con negro acrílico. Y lo que hago es fusionar las dos pinturas, pero para que quede un veteado, para que se vea partes más oscuras y partes que se sigan viendo del mismo tono marrón chocolate que he hecho en un principio. Utilizo directamente, como estáis viendo, mojando del bote y difuminando por encima. Aquí tengo el proceso de cámara rápida, acelerando así el proceso. ¿Veis cómo queda? Ya simplemente con esos toquecitos de negro, la diferencia entre el lateral y la superficie es bastante notable. Hay que trabajar siempre dando los matices estos que yo le estoy dando ahora en mojado. Y sigo con claroscuro, esta vez con el color teja o el ocre, que es un pelín más clarito que este. Estando todavía la superficie húmeda pero más seca, ahora lo que hago es que le doy por las salientes solamente, por las partes más elevadas, por los extremos de los tablones, por todas aquellas zonas que quiera darle un poco de luz. Con el negro le da profundidad y ahora, conforme voy aclarando, le voy dando luz para que
realce y sea un tablón todavía más natural. Sin limpiar el pincel del ocre, le tomo un poquito de color, el beige, el color que utilizo para la piel, fusiono los dos tonos y le voy a dar un poquitín más para seguir aclarando y seguir sacando relieve. Casi estoy terminando ya el proceso primero de pintura, le voy a dar también en los laterales y sobre todo aquí en los cortes de la viga. A mí me gusta insistir un poquito más con los claros y las profundidades matizarlas con más oscuro para que realce mucho más. Quitamos el sobrante y en las profundidades acentuamos. A poquito va cogiendo solera. Mirad la diferencia entre la parte de arriba que está tratada ya con claro oscuro y la parte de abajo que sigue estando plana, sin tono y sin sombra. Mirad la diferencia. Y vamos ahora al envejecido final. La cera va con disolvente al aguarrás, por lo tanto este por spam no se podría poner este tipo de pátina o de protección final si no se le hubiera puesto la pasta que le hemos puesto debajo, que nos ha servido al mismo tiempo de pintura. Pero como está protegida, como os digo, pues permite que le pongamos encima cualquier tipo de producto, aunque vaya al disolvente o al aguarrás. Lo que hago es darle el tono incoloro porque no quiero que pierda la tonalidad que tiene. Si quisiera hacerlo más oscuro le tendría que dar un poco de esta misma pátina hecha con betún de Judea, pero como quiero que mantenga la tonalidad que le ha quedado, pues simplemente se la doy así en transparente o incolora. Le voy a aplicar a todo y una vez que está hecho voy a utilizar una esponja de las normales para quitarle los de la superficie que no le queden muchos cúmulos y utilizo el borde de la esponja para quitarlo de las partes más profundas. También podría hacerlo con una brocha o un cepillo de la ropa que estuviese limpio. Una vez terminado voy a envejecerlo, a darle el toque más viejo todavía. Lo hago con ceniza, con el residuo que queda de quemar carbón o madera o incluso ceniza de tabaco también os podría valer. Se le puede echar así de forma muy espolvoreada por encima si lo queremos suavecito. Y ahora empiezo a frotar para que vaya entrando en todas las hendiduras repartiendo y barriendo el sobrante en caso de que sobrara algo. También se puede hacer directamente con la brocha. Hasta completar toda la superficie. Ahora barro, ya que ha absorbido lo que yo quiero que absorba, y vuelvo a pasar esponja para darle lustre a la parte de arriba. Si una vez que ya está frotado queréis resaltar o destacar las partes salientes, pues sencillamente volvemos a repetir el proceso, pero esta vez ya solamente dándole a donde queremos aplicar la luz. Este sería mi resultado final, en contraste con la parte de dentro que solamente le he dado la cera y la ceniza. Ahora lo que hago es montar
todas las piezas del carro. Aplico un poquito de cola blanca dentro del agujero de la rueda y acoplo al eje. Como parte de los herrajes le voy a hacer el soporte metálico que llevan los carros detrás para cuando le fallan los palitroques, que el carro no vuelque. Simplemente he cogido un trozo de alambre de bisutería plano y he hecho así. Y ahora cuando esté terminado vais a ver lo fácil que es de colocar. Es simplemente agarrarlo a la parte de atrás para que actúe de antivuelco. Para hacer los dos palitroques que van o bien colgando o bien sujetados con la cadena de en medio y que actúan también de antivuelco, pues he tomado un alambre y simplemente hago una argolla y le dejo así dos palitos, uno a cada lado, y utilizando un palo de brocheta de un tamaño que le venga un poco bien al tamaño del carro, pues doy un punto de silicona ahí en el palillo para sujetarlo. Tomo ahora un trozo de alambre más largo y empiezo a dar vueltas, empezando por arriba, por la base de la argolla. Doy un punto de silicona también ahí para que se fije bien el palo y no se resbale. Y doy 7 u 8 vueltas para que quede como el que veis en la mesa ya terminado. Ya los tengo aquí los dos hechos, uno para el lado derecho y otro para el lado izquierdo. Y aquí lo tengo ya el palo tintado con pintura marrón, de la misma que utiliza para el carro, y envejecido. Y ahora se me ha olvidado hacer un paso importante. A ver, los clavos yo los hago así. Aprieto con un bolígrafo con la punta metida hacia adentro y marco una hendidura así un poquito, tampoco demasiado profunda. En la rueda, en el vídeo de los clavos, ahí os lo he explicado también cómo se hace. Simplemente es presionar un poquito una vez de que está terminado, y aunque veáis que por apretar fuerte se marca un poquito lo blanco, no pasa nada. Ahora simplemente se le pone una chispinina de color teja amarilla o color ocre para simular lo que sería el óxido de los clavos. Se rellena bien todo el huequito que ha quedado al presionar con el bolígrafo, y ahora se le pasa un trapillo y se le arrastra, se le quita, quedando también un poco de rastro en la madera. El siguiente paso es colocarle los varales, lo que hace que la carga no se caiga. Yo he utilizado unos palillos chinos de madera y podéis utilizar cualquier tipo de, incluso ramas de árboles de verdad, como los carros de antiguamente. Pero bueno, yo lo quería hacer así porque me gusta que esté un poquito más recto, y lo único que hago es en el sitio donde vaya a ir el varal pinchado, hinco la lesna y no lo hago hacia abajo, sino un poquito inclinado para que el varal quede relativamente abierto. La apertura que queráis ya ponerle vosotros, eso ya a gusto de cada quien. El palo lo he cortado a la medida, le he afilado la punta un poquito con el cúter, y ahora lo que hago es encastrarlo ahí en el hueco para que quede justo, y poniéndole un poco de cola blanca voy ajustándolo para que quede totalmente clavado. En la punta pues igual, para que no quede el palo totalmente al suelo, porque si no se me volcaría la carga, pues le he hecho un palo pasante y así queda un poquito más levantado y queda el carro más estable. Ahora lo que hago con cuerdas finas es hacerle unas abrazaderas para que no se vea la unión del palo con el palitroque. Del mismo modo he hecho, como veis, en la terminación del carro y el comienzo del varal. Entre varal y varal le he puesto unas cuerdas liadas para que la carga sea más segura, y en las partes de atrás y delante ya veis que le he puesto pues esos palos de atranque antivuelco
¿Veis? Aquí ya estoy empezando a cargarlo con matojos de tomillo, con tinajas, jaulas de perdiz, cestitas de fruta, el rastrillo, todo tipo de utensilios que se podrían transportar en el carro. Las cadenas y los atalajes los he envejecido, los he oxidado con el mismo sistema que he hecho lo de los clavos, con el color óxido amarillo, y aquí está ya totalmente terminado. Sé que el vídeo ha sido un poquito más largo de lo normal porque, bueno, lleva un proceso un poquito más detallado. He querido que sea así para que no se os escape ningún detalle, pero creo que ha merecido la pena. Estoy segura de que lo vais a hacer, que os va a quedar maravilloso, y me encantaría pues ver vuestras fotografías, que me las pusierais en mi Facebook y poder ver el resultado del vídeo. Seguro que vosotros, con vuestra imaginación y las costumbres de cada uno de vuestros lugares, le añadiréis un montón de cosas más, de detalles más, cambiaréis los tamaños, cambiaréis la forma, pero en definitiva haréis un buenísimo trabajo. Mis ganas, mi ilusión, pues simplemente que el mundo del belenismo vaya continuando cada día, pasito a pasito, un pasito más, y llene de ilusiones vuestra vida. Ahora paso a enseñaros ya el carro cargado, terminado, como tiene que ser de verdad. Podéis ponerle lo que queráis. Este está hecho para figuras de 19-21 centímetros y, como os digo, el tamaño ya es opcional al tamaño de vuestra figura. Yo aquí lo he llenado con un montón de cositas. Le he puesto unas alforjas que están hechas también a mano con panes, algún pan suelto porque el carro está en parada. También lleva unas cestas con fruta, con hortalizas, unas ramas de tomillo. Le he puesto una jaula con un pájaro de perdiz, una tinaja que va llena de escamas de jabón, una caracolera, utensilios en definitiva que sirven para el campo y que seguro que le van a dar a vuestro rincón, a vuestro Belén, un toque súper especial. Cada uno de estos complementos que estáis viendo aquí en el carro lo estoy poniendo en vídeo para que sepáis hacerlo y poder complementarlo vosotros. Gracias por estar, por acompañarme cada día, por sentarte un ratito a mi vera y ser mi amigo. Espero que el vídeo te haya gustado, te pido que lo compartas si así ha sido, y te mando muchos besitos, 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 y hasta el próximo vídeo.